Yo no tenía muchos lujos. Nunca los tuve. Desde niña supe que lo mío no eran los vestidos caros ni las marcas reconocidas, sino los retazos remendados, los botones distintos entre sí y los zapatos con la suela doblada. Pero lo que nadie sabía era que dentro de un viejo ropero de madera, en una caja de cartón desfondada, guardaba el único vestido que había sido realmente mío, uno que mi madre cosió con sus propias manos, cuando todavía tenía fuerzas para sostener la aguja. Ese vestido estaba hecho de recuerdos, no de tela, y durante 15 años, fue mi secreto, mi tesoro, y mi escudo contra el desprecio de los demás. Crecí en un pueblo pequeño, donde las apariencias significaban más que los sentimientos. Si no tenías lo último en moda o una familia con renombre, te convertías en el blanco de burlas. Y yo, por supuesto, era el blanco perfecto. Me llamaban la costurita, la remendada, la hija del desecho. Mis compañeros de escuela no perdían una oportunidad para reírse de mi ropa, para señalar cada mancha, cada parche, cada costura torcida. A veces dolía más que un golpe, porque era silencioso y constante, y aunque fingía que no me afectaba, cada noche lloraba hasta quedarme dormida con la cara pegada al colchón. Mi madre me enseñó a no devolver el odio. Un día, hija, decía con su voz suave, van a mirar tus costuras y entender que cada una es una cicatriz de guerra, y que tú seguiste caminando. Yo no entendía lo que quería decir, pero lo grabé como una oración sagrada. Cuando ella murió, ese vestido se volvió lo único que me quedaba de su abrazo. Lo envolví en papel de arroz, lo guardé en la caja más fea que tenía, y juré que no lo usaría hasta que mi vida cambiara. Pasaron años, muchos, y con ellos, vinieron más burlas, más desprecios, más silencios incómodos en reuniones familiares. Y entonces, un día, me invitaron a una fiesta, una de esas que reúnen a todo el pueblo, una celebración elegante, de aniversario, donde todos irían con sus mejores galas. Yo casi no acepto, pero algo en mí dijo que ya era hora. Saqué la caja, mis manos temblaban, el vestido aún olía a madera vieja y a lavanda. Me lo probé, quedaba justo, como si el tiempo me hubiera estado esperando, como si mi madre supiera que aquel día, yo regresaría distinta. Cuando llegué a la fiesta, sentí que el mundo se detenía por unos segundos, no porque todos me miraran con asombro, eso vino después, sino porque para mí, caminar con ese vestido era como caminar con mi madre al lado. Cada paso que daba era una respuesta a los años de silencio, una réplica digna al desprecio escondido tras las sonrisas falsas. El salón estaba lleno de luces, música de cuerdas y copas de cristal. Todo parecía brillar, pero ninguno de esos adornos tenía la luz que yo sentía por dentro, porque yo sabía que no vestía lujo, sino memoria, y eso, para mí, valía más do que QALQER etiqueta. Los primeros en verme fueron los mismos de siempre, los que se burlaban de mi ropa en la escuela, los que hacían chistes cuando pasaba por la plaza, los que creían que las telas nuevas compraban respeto. Noté cómo sus sonrisas se apagaban poco a poco. Algunas se transformaban en muecas incómodas, otras, en susurros entre copa y copa. Una de ellas, Sofía, la que más me humillaba en la secundaria, no pudo evitar fruncir el ceño. Me miró de pies a cabeza, como queriendo encontrar algo fuera de lugar, pero no lo encontró, porque el vestido no solo estaba impecable, tenía alma, y mientras me acercaba a la mesa de bienvenida, algo insólito ocurrió. Una señora mayor, de esas que todos respetaban por ser descendiente de fundadores del pueblo, se levantó de su silla, caminó lentamente hacia mí, tomó mi mano y, sin preguntar nada, murmuró con la voz entrecortada, «¿Ese vestido era de María Elena, el nombre de mi madre?» Yo no podía creerlo. Asentí, con un nudo en la garganta. La mujer sonrió con los ojos mojados y dijo, «Yo la vi coserlo. Fue la última prenda que hizo antes de enfermarse. Nunca sexta tanta delicadeza en un solo hilo». De pronto,
El silencio de la sala se volvió una sinfonía invisible. Todos escucharon, y fue entonces cuando las miradas cambiaron, de burla, a respeto, de desprecio, a duda, de superioridad, a culpa, porque ese vestido no era solo una pieza de tela, era historia, era amor, era dignidad. Y yo, por primera vez, no me sentí menos, me sentí completa. Después de aquel instante, algo en el aire cambió. Era como si el vestido hubiera tejido un puente entre mi pasado ignorado y un presente inesperado, pero no todos recibieron bien esa transformación. Sofía, como era de esperarse, no pudo con el protagonismo ajeno. Se levantó con su copa de vino en mano, fingiendo una sonrisa, y se acercó lentamente como una serpiente que danza antes de atacar. «Qué lindo que conserves las cosas, aunque sean viejas», murmuró. Sentí la punzada, pero esta vez, no bajé la mirada. La sostuve con firmeza, porque ya no era la misma niña de antes. Le respondí con serenidad. Pero con Philon, algunas cosas viejas tienen más valor que toda una vida de apariencias. Hubo silencio, la gente alrededor fingió no escuchar, pero todos estaban atentos. Sofía tragó en seco. Nunca había recibido una respuesta así. Ella estaba acostumbrada a que nadie le respondiera, a que todos le rieran los chistes. Pero esta vez, nadie rió. Algunos incluso apartaron la vista, como si ya no quisieran ser cómplices de su veneno, porque a veces, basta una sola verdad dicha con dignidad para romper años de humillación. Mientras la noche avanzaba, más personas se me acercaron, algunos con palabras amables, otros solo con miradas curiosas, pero lo más impactante fue cuando la señora del vestido, doña Clara, me pidió que la acompañara al centro del salón. Allí, pidió silencio, tomó el micrófono con voz temblorosa y comenzó a contar cómo había conocido a mi madre, cómo habían trabajado juntas en una antigua casa de costura y cómo ese vestido era, en realidad, una réplica exacta del modelo que ganó un premio estatal hacía más de 2 décadas. Nadie lo sabía, ni yo. Mi madre nunca me lo dijo, quizá porque el verdadero valor no necesitaba trofeos. Este vestido representa lo que este pueblo ha olvidado, el arte de hacer con amor. Y ella, me señaló, tuvo el coraje de traerlo de vuelta. Fue en ese momento que sentí una ola recorrer el lugar. Algunos aplaudieron, otros bajaron la cabeza, porque algo les dolía, pero no era el vestido, era la conciencia. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Esa noche, por primera vez en años, no regresé a casa sintiéndome menos. Caminé bajo las luces apagadas de la calle principal, con el vestido todavía colgado en mi cuerpo como si fuera una segunda piel, pero esta vez, no por necesidad, sino por orgullo. Al pasar por la plaza, algunos me miraron, otros desviaron la mirada, pero nadie se atrevió a reír, y eso, viniendo de aquel pueblo, era una revolución silenciosa. No tenía que gritar nada, no tenía que explicar. El vestido, la historia, la verdad, ya lo habían hecho por mí. En casa, lo doblé con cuidado, no lo guardé de nuevo en la caja. No, esta vez lo colgué en el perchero de madera que estaba a la vista, porque ya no era un secreto vergonzoso, sino un símbolo de algo que sobrevivió al tiempo, al olvido y al desprecio. Esa noche dormí diferente, no lloré, no repasé mentalmente cada ofensa del día, dormí en paz, pero al día siguiente, el teléfono sonó. Era la directora del Centro Cultural del pueblo. Me dijo que alguien había hablado de mí, que querían que diera una charla sobre la historia del vestido y la memoria textil de la región. Creí que era una broma, pero no lo era. Me temblaban las manos. No era solo hablar, era abrir mi historia, mostrar mis heridas. Pero algo dentro de mí dijo, hazlo. Y así empezó todo. La semana siguiente, me paré frente a una sala llena de jóvenes, adultos y curiosos. No hablé con términos técnicos, no usé frases rebuscadas. Solo conté la verdad.
Hablé de cómo se siente ser invisible, de cómo una costura puede sostener un corazón roto, de cómo algo viejo puede contener más belleza que lo nuevo. Algunos lloraron, otros aplaudieron de pie. Yo solo quería honrar a mi madre, pero sin saberlo, empecé a sanar a otros. Ese día, una joven de unos 16 años se acercó al final. Llevaba un suéter remendado con hilos de colores. Me dijo, «Gracias, siempre escondía mi ropa. Hoy, quiero que todos la vean». Y ahí entendí que el vestido no era solo mío, era un espejo para otras mujeres. Una bandera que decía, «No estamos solas». A partir de ese día, algo empezó a florecer en mí. No era fama, ni admiración vacía, era respeto, el que se gana sin pedirlo, el que viene de enfrentar las propias heridas sin esconderlas. Empecé a recibir llamadas, mensajes, invitaciones. Mujeres de otros pueblos querían compartir sus historias, mostrar sus prendas antiguas, rendir homenaje a las manos que las cosieron. Lo que había empezado como una simple aparición en una fiesta, se estaba convirtiendo en un movimiento silencioso, uno hecho de telas, de cicatrices, de dignidad. Pero justo cuando todo parecía ir hacia la luz, el pasado volvió. Una tarde, recibí una carta sin remitente. En su interior, una foto vieja de mi madre, de cuando trabajaba en la antigua casa de costura, junto con otra mujer que no reconocí de inmediato. En el reverso, un mensaje escrito a mano: «No todo lo que brilla en ese vestido es amor». Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Quién la había enviado? ¿Qué quería decir esa frase? No entendía. Guardé la carta sin saber qué hacer, pero no pude ignorarla. Algo se agitó en mi interior, como si esa foto escondiera una historia que yo aún no conocía. Pasé días con el pensamiento atorado en esa imagen. Volví al ropero, miré el vestido, toqué cada costura. ¿Había algo ahí que no veía? Decidí visitar a doña Clara. Tal vez ella sabría algo más. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa apagada. Le mostré la foto. Su rostro cambió. Ya no era la mujer dulce que me había defendido en la fiesta. Su voz bajó. Esa mujer era Ángela. Tu madre y ella eran más que compañeras de trabajo, eran rivales. Y ese vestido fue el origen de una ruptura. Me quedé sin aire. ¿Mi madre le había quitado el diseño a otra mujer? ¿Ese vestido no era totalmente suyo? Doña Clara me miró con tristeza. No todo en la vida es blanco y negro, hija. A veces, incluso el amor deja manchas. Me fui con la mente hecha trizas, porque ahora, el vestido que me había dado fuerza, también era una pregunta sin respuesta. Durante días, no pude mirar el vestido sin sentir un nudo en el estómago. Cada vez que pasaba frente al perchero, desviaba la mirada, como si me estuviera enfrentando a una traición que no sabía cómo procesar. Me dolía pensar que mi madre, la misma que me enseñó a resistir con dulzura, pudiera haber herido a alguien. Pero al mismo tiempo, ¿y si no era así? ¿Y si había una parte de la historia que me estaban ocultando? No podía quedarme con esa versión a medias. Tenía que saber la verdad. Aunque doliera, volví a la casa de costura. Ya no funcionaba como tal, pero aún quedaban rastros del pasado. Entre los cajones viejos encontré un cuaderno de diseño. Las hojas estaban amarillentas, con esquemas de vestidos y anotaciones a mano. Entre ellas, un boceto casi idéntico al mío, firmado por A.R. Ángela Romero. Sentí el corazón caer al piso. El vestido, el que yo había defendido con tanto orgullo, había nacido de otra mano. Pero antes de dejarme caer en la desesperación, encontré otra página. Esta vez, con la letra de mi madre. Era una carta sin enviar. Ángela, si lees esto, espero que algún día me perdones. No fue por maldad, fue por miedo. Tú siempre fuiste mejor, y yo solo quería que mi hija tuviera algo bello antes de irme. No tomé tu diseño, tomé tu inspiración, y lo completé con nuestras memorias. Te fallé, pero ojalá el amor con el que lo cosí compense el error. Lloré como si me rompieran de nuevo, porque no era una mentira, era una confesión.
y en ella no había arrogancia, ni soberbia, solo dolor, arrepentimiento y un deseo desesperado de redención. Mi madre no era perfecta, pero su amor por mí había guiado hasta su último acto. El vestido no era solo una creación hermosa, era una herida abierta, un puente entre dos mujeres que no supieron sanar en vida, y ahora, tal vez era yo quien debía hacerlo. Con la carta en las manos, sentí que el peso del vestido ya no era solo mío, era también el peso de una historia no contada, de una culpa que no era mía, pero que ahora ardía en mi espalda. No podía fingir que no sabía, no podía seguir mostrándolo con orgullo sin antes cerrar esa herida abierta entre mi madre y Ángela. Así que tomé una decisión, encontrarla. Pregunté en el pueblo, pregunté a antiguos empleados de la casa de costura, incluso fui al registro civil. Todos decían lo mismo, Ángela había desaparecido después de la muerte de mi madre. Nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que se fue dolida, otros, que se había rendido. Pasaron días, luego semanas, hasta que una mañana, mientras revisaba viejos papeles de mi madre, encontré un recibo de correspondencia. Estaba dirigido a un pequeño pueblo de montaña, a nombre de A. Romero. Sin pensarlo dos veces, preparé una mochila, tomé la carta original de mi madre y el vestido, y partí. El camino era largo y lleno de curvas, como si el universo me estuviera poniendo a prueba, pero algo me decía que al final del trayecto no solo encontraría a Ángela, sino una parte de mí que aún estaba perdida. Llegué al pueblo al anochecer. Era un lugar silencioso, de casas bajas y aire frío. En la tiendita de la esquina pregunté por ella. El dueño, un señor de voz baja, me miró con sorpresa. Ángela vive al final de la vereda, pero no recibe visitas. Le agradecí y caminé. Con cada paso, mi corazón se aceleraba. ¿Y si me cerraba la puerta? ¿Y si no quería saber nada? ¿Y si me odiaba? Pero no podía echarme atrás. Cuando llegué, la vi, cabello canoso recogido, manos arrugadas, mirada fija en el jardín. Era ella. Me acerqué despacio. ¿Ángela Romero? Pregunté. Me miró sin reconocerme. Soy hija de María Elena. Y entonces, su rostro cambió, no de ira, sino de sorpresa, de memoria, de algo que llevaba años enterrado. Ángela se quedó en silencio por varios segundos. Su mirada no era dura, pero tampoco suave. Era la de alguien que había aprendido a sobrevivir sin esperar respuestas. ¿Qué haces aquí?, preguntó al fin, con voz ronca. Le mostré la carta. No hablé, no podía, solo extendí el sobre cerrado, temblando como cuando uno entrega algo sagrado. Ella lo tomó con delicadeza, como si ya supiera lo que contenía. No dijo nada. Se giró, entró a su casa y dejó la puerta abierta detrás de ella. Dudé por un momento, pero la seguí. El interior era cálido, lleno de telas, cuadros viejos, tijeras y máquinas de coser. No era una casa, era un taller con alma. Ella se sentó junto a una lámpara, rompió el sello del sobre y leyó. Su rostro no cambió mucho, pero sus ojos sí. El brillo de la rabia acumulada se desvaneció, dejando solo una tristeza antigua. Cuando terminó, cerró la carta y la colocó sobre la mesa. Tu madre y yo fuimos hermanas del hilo, dijo, mirando sus manos. Pero el orgullo siempre cose mal. Me dolió escucharla, porque en su voz no había odio, solo cansancio. Entonces, sin decir más, se levantó y caminó hacia un armario. Sacó una caja envuelta en tela gris. Esto lo guardé todos estos años. Nunca supe si debía destruirlo o conservarlo. Al abrirla, vi un vestido inacabado, las costuras a medio hacer, los hilos aún colgando. Era similar al mío, pero distinto, más sobrio, más firme. Ella lo miró y soltó. Este era el original. El tuyo. Fue una carta de amor. Me costó respirar, porque por primera vez entendí, mi vestido era una fusión de ambas, un puente de dolor, pero también de belleza compartida. ¿Puedo ayudarte a terminarlo?, pregunté. Ángela me miró, lenta, pero con un destello en los ojos.
¿Sabes coser? Negué. Entonces siéntate, porque vas a aprender. Los días siguientes se sintieron como un suspiro largo que el alma había esperado por años. Ángela no hablaba mucho, pero sus manos decían todo. Me enseñó a pasar la aguja, a enhebrar sin apuro, a no temerle a las imperfecciones. Las puntadas torcidas también cuentan una historia, me dijo una tarde mientras el sol se colaba por la ventana y dibujaba sombras sobre la mesa de trabajo. Yo, que durante tanto tiempo me sentí hecha de errores, empecé a entender que tal vez eso era lo que me hacía auténtica, mis costuras torcidas. Terminamos el vestido en silencio, sin grandes celebraciones. No hubo abrazos ni lágrimas escandalosas. Solo un suspiro de Ángela y una mirada que decía gracias sin necesidad de pronunciarlo. Era hermoso, no solo por la tela, ni por el diseño, sino porque cada hilo estaba cargado de reconciliación. El día que me fui, ella me acompañó hasta el autobús con un paquete envuelto. No lo abras hasta que llegues, dijo. Asentí. Me despedí con una reverencia silenciosa, como si ella fuera la última guardiana de algo que el mundo había olvidado, la dignidad de lo hecho con las manos. Y con el alma, en el camino de regreso, sentí que ya no era la misma, que algo dentro de mí se había realineado, como una costura que por fin encaja. Al llegar a casa, abrí el paquete. Dentro estaba el vestido original, el de Ángela, completamente terminado, con una nota para que no olvides que hay belleza también en lo que no es tuyo, pero te transforma. Lloré, no de tristeza, de gratitud, porque entendí que la redención no es olvidar el dolor, sino bordarlo hasta que deje de sangrar. Colgué ambos vestidos, uno al lado del otro, no para exhibirlos, sino para recordarme que el pasado y el presente pueden convivir, si los dejas hablar. Con los dos vestidos colgados frente a mí, sentí que por fin estaba lista, no para exhibirme, no para que me aplaudieran, sino para hablar con verdad. Me invitaron a una exposición de arte textil en la capital. Querían que llevara el vestido de mi madre, sin saber que ahora llevaba una historia doble, una carga compartida. Acepté, pero puse una condición, que junto al vestido original también se exhibiera el de Ángela. La curadora dudó al principio, pero al leer la carta que lo acompañaba, entendió. No eran vestidos comunes, eran actos de memoria, cicatrices que se volvieron arte. La inauguración fue un mar de luces, cámaras y palabras bonitas, pero lo que nadie esperaba fue mi discurso. No hablé como experta, hablé como hija, como aprendiz, como mujer remendada. Conté la historia tal como fue, sin glorificar, sin esconder. Este vestido fue hecho con amor, sí, pero también con miedo. Fue una promesa, una deuda, un puente, y este otro, señalé el de Ángela, fue un acto de generosidad silenciosa. Ninguno existe sin el otro, y ambos, juntos, me reconstruyeron. Hubo un silencio largo, luego, aplausos. No por la belleza de los vestidos, sino por el valor de la verdad. Al terminar, se me acercó una joven diseñadora. Me dijo, gracias por enseñarnos que no solo se cose con hilo, también con perdón. Me estremecí, porque sí, eso había sido un proceso de costura emocional. Y esa noche, por primera vez, sentí que la niña que lloraba por sus remiendos se había convertido en una mujer que sabía bordar su historia con orgullo. No más vergüenza, no más esconderse, porque cada rasgadura, cada puntada torcida, había sido necesaria para llegar a este punto. Yo no era la del vestido viejo, era la del vestido con historia, y eso, ya nadie me lo podía quitar. Después de la exposición, mi historia empezó a correr por lugares que yo jamás imaginé. Me entrevistaron en programas de radio, blogs de mujeres artesanas compartieron mi relato, y hasta una editorial pequeña me propuso escribir un libro. Yo, que durante años fui la sombra en las fotos escolares, ahora era voz, pero no una voz de escándalo ni de fama, era una voz de memoria, y eso, para mí, era suficiente. Sin embargo, no todos se alegraron. En el pueblo,
comenzaron los murmullos. Los mismos que antes se burlaban de mi ropa, ahora decían que me estaba aprovechando del pasado, que buscaba atención. Sofía, por supuesto, fue la primera en hablar en público. En una reunión del comité de eventos, hizo un comentario venenoso: es fácil convertirse en heroína cuando solo uno cuenta la historia. Lo dijo sin nombrarme, pero todas las miradas giraron hacia mí. No respondí, no lo necesitaba, pero por dentro, dolió, porque aún con todo lo vivido, seguía habiendo quienes no soportaban ver a alguien romper el molde. Esa noche, de regreso a casa, abrí el armario, toqué los vestidos y recordé algo que Ángela me había dicho mientras cosíamos: el hilo más fuerte es el que ya se rompió una vez y fue atado de nuevo. Y así me sostuve, no volví a esconderme. Al contrario, organicé un evento en la plaza del pueblo, abierto a todos, donde invitaba a mujeres de cualquier edad a traer una prenda vieja con historia y compartirla. Al principio, creí que nadie iría, pero esa tarde, la plaza se llenó. Una señora llevó la blusa que usó el día que dejó a su esposo violento. Una joven mostró el abrigo heredado de su abuela inmigrante. Una niña enseñó su falda favorita, remendada 3 veces por su madre. Las historias brotaban como hilos sueltos que, por fin, encontraban forma. Y entre la multitud, Sofía, de pie, en silencio, no dijo nada, pero llevaba un vestido viejo, uno que su madre había cosido antes de morir. Esa fue su manera de decir: yo también tengo historia. Y yo, entendí, esa tarde en la plaza fue más que un evento, fue una costura colectiva del alma, un acto de reconocimiento entre mujeres que, durante años, habían escondido sus historias detrás de telas viejas, remiendos y silencios. Ver a tantas con prendas marcadas por el tiempo, pero también por el amor, por la lucha, por la pérdida, me conmovió de una forma que no puedo describir. Y cuando vi a Sofía, ahí parada, con el vestido que su madre le había hecho antes de morir, entendí algo profundo: incluso los corazones más duros pueden reconciliarse cuando se enfrentan con la verdad, dicha sin rencor. Al final del encuentro, una adolescente se me acercó. Tenía los ojos húmedos y una falda remendada. Me dijo, en voz baja: gracias por enseñarnos que lo viejo también es hermoso. Ya no quiero esconder mis costuras. Y esas palabras me atravesaron, porque yo también había pasado años tratando de ocultar cada una. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi cuaderno y empecé a escribir. No un diario, no un libro de moda, sino un mapa emocional, una memoria para quienes, como yo, crecieron creyendo que valían menos por cómo se vestían. Decidí titularlo como el nombre que mi madre le había puesto a su pequeño taller, el taller de las ausencias, porque ahí, en lo que faltaba, en los botones perdidos, en las costuras rotas, en las telas heredadas, ella creaba belleza. Y ahora, yo quería continuar con eso, no desde el dolor, sino desde la transformación. Comprendí que mi venganza nunca fue contra quienes me humillaron, sino contra el silencio que me enseñaron a guardar. Mi voz, mi historia, mi vestido, eran mi respuesta. El libro se publicó meses después, y en la presentación, en la primera fila, estaba Ángela, con sus manos sobre el regazo, sus ojos brillando. No dijo nada, solo me miró y asintió, y yo supe que todo estaba en su lugar, porque cuando una historia se cose con verdad, no necesita adornos, solo necesita ser contada. Tras la presentación del libro, muchas puertas se abrieron, pero no fueron puertas de fama ni de lujo, eran puertas de corazones que, como el mío, habían estado cerrados por vergüenza, por miedo, por años de burlas guardadas. Recibí cartas de mujeres que vivían en comunidades alejadas, fotos de prendas antiguas que resistían al olvido, y mensajes de hijas que volvían a hablar con sus madres después de años. Y aunque todo eso me llenaba el alma, había algo más que me esperaba, una deuda que todavía no había saldado: volver al cementerio y hablar con mi madre. Habían pasado muchos años desde la última vez que visité su tumba. Siempre encontraba excusas.
el trabajo, el clima, el tiempo, pero en el fondo, era el miedo, miedo de decirle en voz alta que por fin entendía, que no la juzgaba, que su error no la hacía menos madre, sino más humana. Caminé entre lápidas viejas con un ramo sencillo en las manos. Llevaba puesto el vestido original, el de Ángela, como símbolo de que la historia ya no estaba rota. Frente a la lápida, me arrodillé, no lloré, solo hablé, le conté todo, lo bueno, lo duro, lo inesperado. Le dije que había perdonado, que había aprendido, que su voz seguía viva en cada puntada que enseñaba a otras, y que gracias a ella, muchas mujeres estaban encontrando fuerza donde antes solo había vergüenza. El viento soplaba suave, como una caricia, y en ese momento, lo supe, ella me escuchaba, no como un fantasma, sino como parte de mí, como ese hilo invisible que une generaciones enteras de mujeres que, aunque rotas, se cosen a sí mismas para seguir de pie. Al irme, dejé sobre su tumba una copia del libro y un retazo del vestido viejo, porque el pasado ya no dolía, ahora era raíz. A partir de ese día, algo cambió en mí de forma definitiva. Ya no era solo la hija de María Elena, ni la mujer del vestido viejo. Era una voz, una guía, una presencia que, aunque sencilla, empezaba a ser faro para muchas otras que también habían sido invisibles. Me invitaron a recorrer comunidades, escuelas, talleres, y en cada lugar al que iba, pedía una sola cosa: traigan una prenda con historia. No importa si está rota, si no es bonita, lo que importa es lo que no se ve. Y una a una, mujeres y niñas aparecían con blusas, faldas, pañuelos, hasta calcetas. Ninguna pieza era poca cosa, porque todas venían cargadas de algo que no se compra, ¿verdad? Una noche, en una pequeña comunidad al norte del país, una señora mayor se acercó después de una charla, me entregó un pañuelo bordado a mano y dijo: mi hija murió joven, con este pañuelo la envolví la última vez. Nunca había podido mostrarlo, me temblaron las piernas, no supe qué decir, solo la abracé, porque entendí que ya no estaba frente a una historia, sino frente a una herida abierta que por fin encontraba nombre. Esa fue la noche en que decidí crear un archivo textil viviente, una memoria tejida con las piezas de todas esas mujeres olvidadas, un lugar donde el dolor, el amor, la pérdida y la resistencia quedaran bordados para siempre. Y fue así como nació el proyecto que cambiaría todo, el Museo de las Costuras Invisibles. No era un edificio enorme ni de mármol, era una casa reciclada, con estantes de madera y vitrinas de vidrio antiguo, pero al entrar, algo se sentía distinto, como si cada prenda respirara, como si cada costura susurrara un secreto. Las visitas comenzaron a crecer, llegaban turistas, investigadoras, estudiantes, pero también llegaban abuelas con mochilas llenas de recuerdos, mujeres que, por primera vez, se sentían dignas, y ahí, entre todas esas prendas, también estaban los dos vestidos, el de mi madre y el de Ángela, juntos, siempre juntos. El día de la inauguración oficial del Museo de las Costuras Invisibles fue distinto a todo lo que había vivido. No había alfombra roja ni discursos grandilocuentes. Solo había una fila silenciosa de mujeres entrando con prendas en las manos y memorias en el corazón. Cada una dejaba su historia en una hoja escrita a mano, que luego se colocaba junto a la prenda en una pequeña vitrina. Algunas lloraban, otras sonreían, algunas solo miraban, pero todas, sin excepción, se iban más livianas, porque cuando una historia se nombra, deja de doler como antes. Ese día, me senté frente a los dos vestidos, uno hecho por mi madre, el otro, por Ángela y por mí. Los miré largo rato, y por primera vez no sentí el peso de los años ni la sombra de la humillación. Sentí orgullo, porque esa ropa que antes me avergonzaba, fue el punto de partida de algo mucho más grande que yo. Fue semilla, fue raíz, fue fuego.
Y lo más hermoso es que ya no necesitaba validación, no necesitaba que nadie me dijera lo lograste, porque el mayor logro no era el museo, era haber sanado. Sofía también vino, no dijo nada, pero me entregó una caja. Dentro había una blusa blanca bordada con hilos de colores. Una nota escrita con letra insegura decía, era de mi mamá, nunca la usé por miedo a que se burlaran. Hoy, gracias a ti, quiero que otros la vean. Y ahí lo entendí con toda el alma, no había vencido a nadie, solo había vencido el silencio, el mismo que nos calla, que nos encoge, que nos hace creer que nuestra historia no importa, pero importa, y siempre importará. Cuando el sol se fue ocultando, apagué las luces del museo y me quedé sola un momento, cerré los ojos y pensé en mi madre, en Ángela, en todas las mujeres que un día cosieron en la oscuridad. Oiga, sus costuras brillan. No lloré, me levanté, y salí caminando con el corazón bordado de justicia. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces, el mayor grito es el silencio.